Ahora sí, vamos a la palabra. Compartía con el pastor el pastor estaba predicando, no sé cuántos recuerdan, acerca de Ana y de su clamor y de un mensaje acerca de Ana, y ese día el Señor me dio el mensaje para este fin de semana pasado acerca de la conferencia que iba a dar a las mujeres. Pero dentro de ese mensaje, mientras estaba estudiando, el Señor me mostró algo muy interesante y le compartí al pastor, y él me dijo: quiero que compartas esto a la iglesia. Y les voy a hablar un poco acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y voy a tratar de hacerlo, tal vez quisiera hacerlo un poquito más más como estudio que tanto predicación. Quiero darle algunas escrituras. Y el tema que le puse es la soberanía manifiesta. ¿Cuántos de ustedes, a ver si alguna vez alguno de ustedes ha estudiado acerca de la soberanía de Dios? ¿Hay alguien que haya estudiado? Amén. ¿Hay alguien que sabe lo que significa soberanía? ¿Alguien que sabe lo que es la soberanía? Ok. Yo quiero que vamos a hablar de dos cosas que voy a hacer lo más sabiamente posible, el combinar dos enseñanzas dentro de la soberanía. Ya les quiero dar un ejemplo de lo que es la soberanía de Dios manifiesta en la vida de su hijo o de su hija, ¿verdad? Ya que de ahí fue que salió esta revelación. Y vamos a hablar un poco de Ana, pero también quiero que vayamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, porque quiero que leamos algo que está escrito en el libro de Romanos, que muestra la soberanía de Dios para sus hijos. Y el pastor ahorita mencionó un poco de esa escritura. Y voy a usar la traducción del lenguaje actual, ya que me pareció muy interesante y muy acertado a lo que dice aquí. Y el capítulo 9 dice, voy a leer a partir del versículo 3. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Cristo. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo problemas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea por Dios por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Dios, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios les había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham: dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos, como dice la Biblia: prefería a Jacob y no a Esaú. Y por eso vamos a decir que Dios no es,
Y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión o misericordia de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga misericordia. Interesante, ¿verdad? Mire qué tremendo. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Y leía algo muy interesante y escuchaba algo muy interesante. Algunos de aquí, las mujeres de aquí han parido gemelos, ¿verdad? No lo creo. Pero cuando hay gemelos en el vientre, hay un niño que ya siempre es el primero. Desde el momento de la concepción, el niño que está más abajo es el primer niño. Y por eso le dicen este nació primero y este después, porque ya desde el momento de la concepción los niños están colocados de cierta manera que cuando el médico ve el sonograma se da cuenta quién van a ser primero. Porque los niños en el vientre cuando son gemelos no cambian de posición. Su naturaleza los pone de esa manera y así permanecen hasta que viene el tiempo del alumbramiento. Eso fue lo que pasó con Fares, ¿verdad? No sé cuántos han leído la historia de Fares. Dice que en el momento del alumbramiento la partera le puso una soguita en su mano, ¿verdad? Para marcarlo como primero. Pero ¿qué pasa? Cuando entonces vino el tiempo de pujar y de salir la criatura, salió el que estaba después. Y es por eso que dice la Escritura que Fares se le cambió el nombre y se le dijo por cuanto has abierto brecha. Porque la naturaleza dice que él iba segundo, él no era primogénito. De la misma manera, Jehová ordenó, le dijo a Rebeca, el menor, ¿qué? Gobernará al mayor. En este caso, era una palabra profética sobre la vida de este hombre, ¿verdad? Y sobre la vida de esta madre, que se iba a cumplir aunque ella no lo viera. Ahora bien, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Y mire qué interesante, preste atención, despiértese. Dice, el término secular de lo que es soberanía, dice que proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima. El sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Así que podemos decir que la soberanía es la calidad de soberano. Es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad o la alteza suprema y tiene absoluta autoridad sobre todos los demás. Es el que está por encima del resto. La soberanía es la superioridad no superada. Miren qué interesante. La soberanía es la superioridad no superada. Entonces, cuando hablamos de lo secular, cuando hablamos de soberanía en un pueblo, muchas veces lo usan en términos políticos, dicen son soberanos ese pueblo, pues quiere decir que son independientes, que se mantienen ellos mismos, cosechan sus propios frutos, tienen su propio comercio, su propio mercado, no dependen de nada ni de nadie, son un reino soberano, ¿verdad? Pues la soberanía de Dios es esto mismo. Él está por encima de todo, Él tiene el derecho absoluto, Él tiene la máxima excelencia y no hay nada por encima de Dios. Ahora, ¿cómo usted ve la soberanía manifiesta en su vida? Yo pensaba que la soberanía de Dios implicaba que lo que yo hiciera estaba escrito que yo lo iba a hacer, quisiera yo o no lo quisiera, ya fuera bueno o fuera malo.
¿Cuántos de ustedes han pensado esto? Si Dios tiene mi vida escrita, si Dios ya sabe el presente y el futuro, ¿verdad? Pues quiere decir que lo que yo haga está dentro de la soberanía de Dios, ya sea bueno o sea malo, y esa es la soberanía de Dios y ya yo no tengo nada que decir. ¿Quién ha pensado en eso? Yo lo llegué a pensar en un momento dado. Muchos decimos, bueno, si ya Dios sabe lo que va a pasar conmigo, ya Dios sabe si yo me voy a perder o no me voy a perder. Ya Dios sabe si yo le voy a servir o no le voy a servir. Así que, pues, lo que yo haga con mi vida, ¿verdad?, está en la voluntad de Dios. Y mientras estudiaba, algo muy interesante el Señor me mostró. La soberanía de Dios se cumple, ya sea de forma de bien para tu vida, o ya sea de juicio para tu vida. O sea, dentro de la soberanía de Dios está el que tú puedas elegir obedecerle. O sea, tu vida no está escrita de tal manera que si tú te pierdes, te perdiste porque Dios lo quiso así. O si tomas una mala decisión, es porque Dios lo quería así, Dios lo permitió. No. La soberanía de Dios nos muestra el camino que tenemos que seguir. Nos enseña por la palabra el camino que tenemos que, las elecciones que tenemos que escoger, y de ahí dependerá nuestro resultado. Si hubiera sido así, entonces Adán y Eva no hubieran pecado, Adán y Eva no hubieran escogido, Dios hubiera hecho algo completamente diferente y no estuviéramos aquí. Porque no hubiera habido cabida en ellos para la duda o para el pecado. ¿Ok? Entonces, la soberanía de Dios fue mostrada al pueblo de Israel desde el principio, aún cuando el Señor le habló de las bendiciones y de las maldiciones en Levíticos capítulo 28, creo que es cuando le decía, si tú eliges esto, recibirás esto, pero si tú haces esto, recibirás esto otro. O sea, la soberanía de Dios, el Señor me lo mostró de esta manera. Dios tiene un plan para ti y para mí. Y los que vivimos en obediencia, los que vivimos buscándole, los que vivimos teniendo una relación íntima con Él, ¿verdad? Dios va a causar que nuestras circunstancias se vayan acomodando de tal manera que como caminamos en obediencia nos lleve a hacer lo que tengamos que hacer para recibir eso que Dios dijo que íbamos a recibir. ¿Me entendió mi jerigosa? ¿Y cómo se lo voy a mostrar por Ana? Si usted va a Primera de Samuel capítulo 1, no lo voy a leer todo, pero ya muchos de ustedes creo que hemos estudiado acerca de Ana, hemos oído la historia, ¿verdad? Que ella era estéril, no podía tener hijos, ella le oró a Jehová y Jehová le dio un hijo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lo han oído? ¿Verdad? Creo que casi todos. Pero algo el Señor me mostró. En el caso de Ana estaba subiendo al mejor lugar para ser transformada de la manera que Dios quería ser transformada. Dice la Escritura que cada año el Cana subía con Ana, Penina y sus hijos a adorar, a traer sacrificio a Jehová. ¿Y qué? Cada año pasaba ¿qué? Que Ana recordaba su condición. Ana recordaba y Penina les recordaba su condición. Cuando usted lee en 1 Samuel 6, 18, o 6 al 18, 1, 6 al 18, déjame buscarlo un momento. Cuando usted lee acerca de eso, usted se da cuenta que dice la Escritura, y Dios le había cerrado el vientre a Ana. Déjame buscarlo un momento. Dice, capítulo 1, versículo 6. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cuando usted estudia la historia del pueblo de Israel, y hay muchos pueblos todavía así, se esperaba que desde la noche de boda, una mujer se casaba, una doncella se casaba, tenía que salir embarazada. Era un corto tiempo en el que se esperaba que la mujer concibiera, ¿ok? Cuando pasaba un lapso de tiempo y la mujer no concebía, no salía en embarazo, inmediatamente se le ponía el sello de que era estéril. Ana estaba dentro de esta sociedad. La sociedad marcó a Ana como estéril, porque no vio el resultado inmediato. Ahora bien, Penina, la otra mujer de Elcana, tenía hijos. Y dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. En otras palabras, ella constantemente les recordaba que ella era estéril. Ana ya había creído que ella era estéril. Entendía que era estéril. Ahora, algo que el Señor me traía. En la otra versión dice, y su competidora, ¿verdad? Rival o competidora es lo mismo, ¿verdad? Algo que el Señor me mostraba y me decía. El pastor fue corredor. ¿Quién más fue deportista aquí que tuvo que competir? Por lo menos el pastor fue corredor, ¿no? Él corría en carreras. 600 metros eran. Muchas carreras. Okay. Pero para él competir, iban personas que estaban a su nivel, ¿cierto? O sea, no podía aparecer James allí y decir yo voy a competir con esto, porque no había competencia. ¿Ok? Cuando hay competencia es porque son dos iguales, dos valores iguales, ¿verdad? Que tienen más o menos el mismo peso, las mismas características, las mismas habilidades y ¿qué? Se compiten, ¿verdad? A ver quién es el más fuerte, quién es el más diestro. Ahora, en el caso de Ana, su rival la irritaba, mas sin embargo Ana no tenía hijos. Si Ana era estéril, ¿por qué entonces tenía que competir con Penina? Ahí no había un igual. Y el Señor me hablaba y me decía, siempre que otros te menosprecien, es que están viendo algo que yo he puesto en ti que tú todavía no lo has visto. Siempre que otros te tengan celo o traten de causarte molestia o de criticarte o de mofarse, o siempre es porque ven algo en ti que causa en ellos celo que Dios puso y tú, como le has creído a la mentira a los que estás alrededor tuyo o al mismo diablo, pues no te das cuenta que lo que está en ti es mayor que lo que ellos tienen. Entonces, en el caso de Ana, Dios la había marcado ya en su vientre. Miren lo que le voy a decir. Y fue algo que le dije a las mujeres que me miraron como, esta no sabe. Ana no era estéril. Ana nunca fue estéril. La Biblia dice que era estéril a causa de lo que la sociedad decía, no porque Jehová Dios lo había dicho. Cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta que dice el escritor, y Ana tenía cerrada su matriz. Y Ana no podía tener hijos. Y Ana era estéril, pero en ningún momento dice, y Jehová habló y dijo que Ana era estéril. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La soberanía de Dios sobre la vida tuya y mía dice que ya Él declaró y tiene un plan contigo. ¿Ok? Ahora, si tú le buscas, si tú eres temeroso de Él, si tú tienes anhelo de servirle, tienes anhelo de buscarle y estás constantemente buscando que Dios haga algo en tu vida, Dios te va a posicionar para que el plan de Dios en tu vida se cumpla. Y yo le voy a decir algo, y si usted lo quiere anotar, anótelo. Si usted cada día se encuentra sin entender nada,
Se encuentra donde no tiene sentido nada en su vida. Se encuentra como que no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Le tengo noticias, está en desobediencia. Porque el que está en obediencia, el que camina en el temor de Dios, aunque no vea, aunque tal vez su mente pequeña no entiende, tiene una convicción que está caminando conforme al plan de Dios. Hay un sistema por ahí que dice que lo tenemos que entender todo y que tenemos que tener la lógica de todo, pero en Dios no es así. La soberanía de Dios que se manifiesta en tu vida comienza a llevarte, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no escuches, aunque no sepas, comienza a llevarte, a posicionarte y te vas a encontrar en lugares que jamás pensaste, que no imaginaste. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios se está manifestando en tu vida conforme al plan que tiene. Ahora bien, algo que Dios me mostraba era, para que la soberanía de Dios se cumpla, escúchalo bien, se cumpla en tu vida de acuerdo a su plan, a su voluntad perfecta, no puede haber amargura. No puede haber raíces de amargura en nosotros. No puede haber falta de perdón. No puede haber enojo. Mire lo que pasó. Ana subió y después que se hastió, porque sabe que Ana era una mujer que no disfrutaba ni de lo que tenía, porque había provocado lo que le decían o lo que su circunstancia le decía, la sociedad decía sobre ella, había provocado en ella una amargura tan grande que ni siquiera disfrutaba de su esposo, ni disfrutaba de lo bueno que era su esposo con ella. Dice que él le daba algo separado, una porción mayor, porque la amaba. Entonces, la amargura de Ana no le permitía disfrutar de eso. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te estás perdiendo por la amargura? Porque aunque haya temor en ti, aunque subas a adorar, porque Ana era religiosa, su familia era religiosa, cumplían con lo que Dios decía, iban a adorar a Dios, iban y llevaban ofrenda, subían todos los años, dice la Escritura, pero sin embargo era una amargada. Así hay muchos pueblos amargados. Así hay muchos pueblos que no disfrutan la bendición de Dios porque están tan pendientes a lo que todo el mundo alrededor dice, menos a lo que Dios dice. Si quitáramos el enfoque de lo que nos rodea y nos enfocáramos en la presencia de Dios y en la palabra de Dios, nuestras vidas fueron más exitosas, prósperas y bendecidas. Dice que la Escritura, que hasta que Ana no fue al altar, dice que con amargura de alma lloró. Con amargura de alma quiere decir que despojó su alma, entregó todo lo que sentía delante de Jehová. Hasta que eso no pasó, ella no recibió respuesta a su necesidad. Porque mira lo que pasa. Ella le dijo, si te dignares mirar a tu sierva y le dieres un hijo, lo dedicaré a Jehová. O sea, el Señor te quiere llevar a ti y a mí al punto de la humillación total. Al punto de que lo que otros digan, ya sea tu mujer, tu esposo, tus hijos, tu familia, al punto de que no importa la crítica, no importa el comentario, no importa la escasez, no importa, a tal punto de que no nos importe nada más que estar en la presencia de Dios con corazones humillados delante de Él, que Él va a transformar nuestra vida. ¿Saben qué dice? Que Ana se humilló y dijo, y miren, como usted sabe, porque a veces pasamos al altar, ¿verdad? A veces la palabra, tal vez esta palabra te toca y tú dices, hoy sí, hoy Señor, yo voy y vas a venir y lloras tal vez y dices algo y qué sé yo, pero vuelves afuera y se te olvidó lo que ya se habló aquí. Pero cuando Dios causa, cuando realmente tú abres tu corazón para que haya una humillación total, ¿sabes lo que pasó? No se te olvida. No vuelves a retomar
ni vuelves a escuchar lo que antes escuchaba, no vuelves a hablar lo que antes hablaba, no vuelves a estar en el entorno que antes estaba, porque tú sabes que Dios hizo algo y eso que Dios hizo te marcó a tal forma que tú tienes la convicción que algo Dios va a hacer y lo cuidas. Dice que Ana se humilló hasta que le suplicó, dice que sacó su amargura y después, ¿y sabe qué el Señor me mostraba? Hasta que no saques la amargura no traigas peticiones. Puedes tener muchas peticiones, pero mientras vivas amargado, era como el pastor decía, Jehová escuchó la oración de Job. Fíjese la soberanía de Dios, que dice que no escuchó la oración de los amigos. No recibió la ofrenda de los amigos de Job. Porque Dios conoce los corazones. Job tuvo que orar por sus amigos para que sus amigos fuera quitada de ellos la maldición. ¿Usted sabe lo que es eso? Para que Dios los perdonara. Job tuvo que hacerlo, no los amigos. Esto te quiere decir que hay cosas que van a limitar a tal forma el que Dios abra los cielos y te escuche. No es cuánto ores, puedes estar 2 horas, 3 horas orando, pero si tienes los cielos cerrados, Dios no escucha. Entonces yo quiero que usted tome esta palabra muy seria, ¿sabe? Porque de esto dependerá lo que usted verá en su vida. Dice que hasta que ella no entregó todo, no renunció a todo, no renunció a Penina, a los hijos, porque fíjese que Penina iba a seguir estando allí. O sea, lo que causó Dios en ella era volviendo a las mismas circunstancias en que ella estaba. Porque a veces queremos que Dios cambie nuestro entorno. Nos mueva de lugar, nos mueva de trabajo, nos mueva de iglesia, nos mueva de país, nos mueva. Y entonces sí van a cambiar las cosas. No, las cosas no cambian así. Las cosas cambian cuando un corazón humillado y temeroso de Dios se rinde por completo a Él. Entonces ahí cambian las cosas. Pero mientras vivamos en orgullo, mientras vivamos en terquedad, mientras vivamos en altivez de espíritu, porque cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eso es altivez de espíritu. Eso es orgullo en el corazón. Entonces dice la Escritura que cuando ella hizo eso, el profeta, el sacerdote Elí, la estaba viendo y la tomó. ¿Por qué? Por ebria. ¿Sabe qué otra cosa el Señor me hablaba? Cuando Dios hace algo en tu corazón, puede ser el pastor, puedo ser yo, que malinterprete lo que Dios hizo en ti y eso no te va a afectar. Porque Elí la trató de borracha. Entonces, si llega a ser un boricua como nosotros, ¿verdad? Que todavía tenemos la sangre que no ha sido tomada por el Espíritu, ¿verdad? Y la calle sale, hubiera dicho, un momentito, a mí no me falta el respeto. Usted será el sacerdote, pero yo soy una hija de Dios, yo soy una sierva de Dios. ¿Ah? ¿Hubiera salido? ¿O no? ¿O ustedes son bien espirituales? No. Tiene que ser doblegada nuestra carne. ¿Ah? ¿Pero qué ella hizo? Porque es que cuando Dios hace un cambio, aún el diablo te susurra y no puede cambiar lo que Dios hizo. Pero eso no pasa hasta que nosotros queremos. Ahí está la soberanía de Dios. Eso no pasa hasta... Entonces dice que ella dijo, no, soy una mujer angustiada de espíritu y vine a presentar petición a Jehová. ¿Sabe qué le dice el sacerdote Elí? Que Dios te conceda lo que has pedido. Cuando tienes un corazón humilde, la bendición del sacerdote está sobre tu vida. O sea, hay gente que no quiere la bendición del sacerdote de la casa y no quiere la bendición del sacerdote de la iglesia, del padre espiritual. Pero Ana no fue sellada su petición ni su respuesta hasta que el sacerdote le dijo,
haga Jehová conforme a le has pedido. O sea, en otras palabras, tal vez hay peticiones, tal vez hay cosas que están paralizadas en tu vida porque es que no tienes un corazón humilde en cuanto a la autoridad. ¿Sabes? Este fin de semana, si le contara todo lo negativo que pasó, pero yo le decía a la muchacha, Dios tiene un propósito. Y no podemos permitir que Satanás robe ese propósito. Tranquila. Porque había una encendida, que si me dejo llevar por esas influencias hubiéramos hecho algo allí. Roberto. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que cuando Dios me lleva a un lugar, algo Dios va a hacer. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque salgan las cosas como tal vez no tenía pensado, no tenía planeado, no tenía idea, pero cuando Dios te lleva a un lugar y tú has sido sanado y en la soberanía de Dios está en tu vida, algo Dios va a hacer y tú no dejas que nada te mueva. Ahora dice que entonces no solamente le dijo Elí que tu petición sea contestada, ve en paz. Dios quiere enviarte. Déjate enviar. Pero ¿sabes cuándo vas a ser enviado? Cuando haya fruto. Elí vio que lo que esta mujer decía era verdad. Elí vio que en vez de ella enojarse por ser malinterpretada, se humilló delante de la autoridad y dijo, ¿sabe qué? Esta mujer está diciendo la verdad. No solamente Dios te concede en paz. O sea, selló la respuesta de Ana en su vida. Y dice ella, halle tu sierva gracia en tus ojos. Ana fue una mujer que reconoció quién era la autoridad. ¿Sabe? A veces me preocupa cuando la iglesia dice, yo no voy a hacer esto porque yo no tengo que lamberle ojo al pastor. Yo a mí, que el pastor piense lo que piense, ¿no? Yo no tengo que lamber ojo, yo le tengo que dar cuentas a Dios. Eso es un corazón activo. Si usted estudia la Biblia, yo me imagino que aquí todos estudian la Biblia. Usted estudia la Biblia. Jehová Dios desde el principio enseñó a que se honre la autoridad. Desde el principio. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se te hace inventado. Esto es algo que está de generación en generación. Y sabe que no he visto uno que se someta a la autoridad y que honre la autoridad que no sea bendecido. No he visto uno todavía. Lo digo yo por mí misma, lo he visto en mi vida. ¿Sabe que yo era una mujer rebelde? Yo era una mujer rebelde. Y yo me enfogonaba en casa y a mí que nadie me dijera nada en la iglesia ni mi esposo que era el pastor. Yo era rebelde. ¿Eh? Pregúntale al pastor, él ha tenido que ver mucho conmigo. Era rebelde. Porque es que padecí tanto que estaba tan llena de amargura que cualquier cosa que se me decía lo cogía de mal y me ponía histérica y me ponía a la defensiva. Yo era bien amargada. De veras. Así es. Está habiendo liberación para el pastor en esta noche. ¿En serio? Era, de verdad. Pero ¿sabe que el Señor me tuvo que llevar a pasar un proceso de humillación? Porque a veces pensamos que la humillación es lo que demostramos. Yo tal vez te puedo parecer altiva o antipática, tal vez ahora, pero yo sé quién soy. Antes me veía muy humilde, pero por dentro, no. El pastor está siendo ministrado. Este mensaje es para el pastor en esta noche. Ya yo fui ministrado. Tranquila. Y saben, no fue hasta que yo decidí humillarme delante del Señor y que Dios comenzara a trabajar conmigo.
que entonces Dios empezó a bendecirme. Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a revelarme. Dios empezó a mostrarme. Dios empezó a llevarme a lugares. Antes, y las veces que lo hice, yo creo que tal vez hice más daño que bien. Porque cuando usted está en rebeldía y usted está en amargura, lo que ministra es amargura y rebeldía. Si supiéramos eso, no lo tomáramos tan a la ligera, el ministrar a otro. Y usted no ministra solamente aquí en el altar, usted ministra en su casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lado que usted esté. Si dentro de su corazón lo que hay es amargura, falta de perdón, usted puede citar la Biblia muy lindo, pero lo que está transfiriendo a la vida de esas personas que le escuchan es amargura y es rebeldía. Y el Espíritu Santo de Dios no va a hacer lo que quiere hacer porque no está en obediencia. Sorry, pero es la verdad. Ahora, la soberanía de Dios llevó a Ana. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta dónde Ana fue a ministrar? Dice que Ana, cuando fue a llevar la ofrenda con el Cana y su familia, dice que los hijos de Eli, Ofni y Finés, eran los que servían en el templo. Cuando usted lee luego, cuando Samuel fue traído al templo y fue entregado delante del sacerdote, ¿quiénes eran los que servían en el templo? Ofni y Finés. ¿A quién Dios usó para confrontar el pecado en la casa de Dios? A Samuel. ¿Contra quiénes? Contra Ofni y Finés. Si Dios hubiera, tal vez si Ana hubiera tenido hijos mucho antes, esos hijos no hubieran llegado al templo. Pero Jehová Dios tenía reservado a Samuel para llevar orden a la casa de Dios y para llevar su palabra a la casa de Dios. Es por eso que Samuel no podía nacer antes. Primero, si hubiera nacido antes, no lo hubiera llamado Samuel, porque el nombre de Samuel vino a causa de la petición que hizo a Jehová y cómo después de hacer esa petición a Jehová, dice que salió embarazada y parió. A los 9 meses parió. O sea que esa petición se dio inmediata, pero fue inmediata luego de que hubiera humillación, hubiera reconocimiento, hubiera limpieza del alma y del espíritu. Dios no va a cumplir su plan en ti, escúchalo bien. Dios no va a cumplir su plan en ti mientras haya amargura de alma y desobediencia. Porque eso es un obstáculo. No van a ser tu baby. Y el baby en lo espiritual implica ministerio, implica dones, implica desarrollo. Yo no sé cuántos de ustedes, si alguna vez se ha soñado embarazado. Yo me he soñado embarazada muchas veces y he soñado que estaba a punto de dar a luz. En lo espiritual, Dios está mostrando que hay un nuevo ministerio, hay un nuevo trabajo, hay una nueva encomienda. Pero si mi vida no está de acuerdo a eso, yo no voy a ver ese sueño hecho realidad. Entonces, en la soberanía de Dios, Samuel tuvo que llegar a confrontar a los mismos que estaban sirviendo cuando su madre fue a pedir esa petición. En otras palabras, la soberanía de Dios se cumplió en el tiempo en que tenía que cumplirse. No era antes, no era después, era en ese tiempo. Para ese tiempo, Jehová Dios escogió a Samuel. Y dice que no hubo un hombre como Samuel. No ha habido otro hombre como Samuel. Tremendo. Ahora, no solamente eso, la soberanía de Dios hizo que Ana luego tuviera 5 hijos más. O sea, no solamente Dios le demostró a Ana que le contestó la petición que ella estaba pidiendo, sino que le dijo, ¿sabes qué? Yo te tenía como madre de mucha gente, ya no era de uno nada más, pero estaba esperando el tiempo que yo tenía señalado. Ahora te voy a regalar 5 hijos más. Y el número 5 significa gracia en lo espiritual. Y el número 5 multiplicado significa, por 5 es 25, significa gracia sobre gracia. O sea,
que el Señor llevó a Ana a causa de que ella pasó el proceso, ella pasó la humillación, ella pasó el proceso donde se humilló delante del Señor y esperó en el Señor a que viviera de gracia sobre gracia. Oye, no sé si usted quiere vivir de gracia sobre gracia, pero yo quiero, porque eso significa regalo tras regalo, favor de Dios en su vida. Eso significa puertas abiertas donde menos usted se imagina. Eso significa recursos que Dios enviará a tu mano, que tú no estabas contando con ellos. Eso significa gracia sobre gracia. Oh, yo quiero de esa gracia. Ahora, la soberanía de Dios también es de piedra de tropiezo para los que desobedecen. Y con esto voy a terminar. Vaya a Romanos 9:33, porque lo dice la Biblia. Romanos 9:33. Dice, en la Biblia Dios dijo, es que está en una escritura antes, en otro versículo, otro capítulo, otro libro de la Biblia, está escrito esto también. En la Biblia Dios dijo, yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en Él. En otras palabras, cuando la soberanía de Dios dice que cuando somos desobedientes vamos a tropezar, quiere decir que no tendremos éxito en lo que emprendemos. Quiere decir que tendremos recursos limitados. Quiere decir que viviremos en amargura. Quiere decir que viviremos en escasez. Quiere decir que no veremos peticiones contestadas. Esa es la piedra de tropiezo. No hay avance. Y yo ya lo he dicho antes aquí, anótese, búsquese, examínese. Si usted está en la misma condición que hace 10 años atrás, está en desobediencia. Porque la prueba no dura 10 años. ¿Ok? Porque hay gente que dice que yo vivo de prueba en prueba y no salgo de esta para meterme en la otra. Eso no es de Dios, perdóneme. Eso es causa de la desobediencia. Porque la prueba de Dios trae un resultado inmediato para bendición. ¿Ok? Eso es ideología religiosa de por allá. Pero la prueba de Dios viene ¿a qué? Viene, dice la palabra, que viene como el oro para que seamos probados, para que brillemos más, para que haya un resultado de bendición en nuestra vida. Ahora, si usted vive de prueba en prueba, y todo es prueba y no ve un resultado, hay desobediencia. Sencillo. Y quiero que usted entienda algo de la soberanía de Dios para terminar. La soberanía de Dios muestra a Dios inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve. Dios no se mueve por lo que tú hagas ni por lo que yo haga. Dios no lo manipulamos con nuestras acciones o con nuestra rebeldía o con nuestro llanto. No. Lo único que transforma nuestro entorno es la vida de humillación a Dios. Dios es bondad. Dios es celoso. ¿Sabe que la soberanía de Dios muestra el celo de Dios? Porque si no hubiera sido así, cuando el pueblo de Israel se fue en contra de otros ídolos, Dios los hubiera seguido, ¿qué? Recibiendo y bendiciéndolos. ¿Y qué hacía Dios cuando el pueblo de Israel se alejaba en pos de otros ídolos? Se apartaba de él y empezaban a perder las guerras, empezaban a venir las enfermedades, empezaba a venir la escasez. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Usted ha oído el término por ahí entre las parejas, ay, que esté bien celoso, que esté bien celosa, ¿verdad? Pues si un hombre en la tierra puede ser celoso en lo terrenal por Satanás, porque el celo no es de Dios. Si usted vive en celo, usted tiene que arrepentirse y pedirle a Dios que quite eso de usted, porque eso es pecado. ¿Ok? Ahora, una cosa es el cuidado, una cosa son los consejos, otra cosa es el celo. Ahora, y usted puede decir, pero pastor, usted está diciendo que Dios es celoso.
Sí, pero estamos hablando de la soberanía y la santidad de Dios para que entendamos en nuestra mente pequeña qué es lo que nos está queriendo decir, que es que no te quiere embarrándote en el pecado y después venir a la iglesia y vuelves al pecado y vuelves a la iglesia, ¿no? Eso es lo que Dios nos quiere decir. O estás en Él o estás sin Él. Negro o blanco. No hay brown, no hay chinita, negro o blanco. ¿Lo servimos a Dios o no le servimos a Dios? Dios es conocimiento. La soberanía de Dios tiene conocimiento. La soberanía de Dios manifiesta la omnipotencia. Tiene poder que sobrepasa todas las cosas. La omnipresencia, que está en todas partes, lo ve todo, no hay nada que se le oculte. Está la perfección, está la sabiduría, está la santidad, está la unidad. Cuando usted está caminando bajo la soberanía de Dios, manifiesta, hay unidad en usted. Hay unidad donde quiera que usted va, hay unidad en su casa, siempre busca la paz. Esa es una característica del Hijo lleno del poder del Espíritu Santo. Hay voluntad. Dios no cambia. Dios no se arrepiente. Si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero como decía el pastor al principio, Él hace una cosa, pero a ti te toca otra. Por ejemplo, algo muy sencillo. Dios dijo que nos va a bendecir. Dios dijo que se nos va a mostrar. Dios dijo que nos iba a hablar. Dios dijo que se iba a dar a conocer. ¿Right? Eso está escrito en la palabra. Pero si usted nunca lee la Biblia, ¿cómo lo va a hacer? Un ejemplo muy sencillo. Muchas veces queremos, Señor, háblame. Señor, muéstrate. Señor, yo quiero conocerte. Pero nos dormimos leyendo la Biblia, nunca la leemos. No nos interesa, nos da sueño, nos da pereza. Ay, no lo entiendo y no lo hacemos. Así es que Dios se muestra. Porque cualquier otra palabra profética, cualquier otra palabra de revelación que te puede dar un hombre, te puede llevar al error. Pero la palabra de Dios nunca te llevará al error. Dios le bendiga.